Amén. La semana pasada estábamos hablando acerca de que del fundamento de la misión, ¿verdad? Que era la autoridad universal de Jesús. Eso fue la lección de la semana pasada, que para mí fue bien interesante, ¿verdad? Y viene me conmueve, hermano. Cuando uno se mete en la palabra, conmueve, ¿verdad? El alma de ver la autoridad de Jesús, ¿verdad? En la vida de nosotros. Y vemos en sí, ¿verdad? Que lo que hemos estudiado acerca de la gran comisión, estamos viendo en base por qué lo estamos haciendo. No es simplemente porque nos dijo la pastora o nos dijeron que esto es lo que dice la Biblia y ya se acabó. Tiene que haber un entendimiento, una claridad, ¿verdad? Y en esta mañana, si vemos aquí, ¿verdad? Dice el estímulo para llevar a cabo la misión. Y yo creo que yo puedo decir que muchos de los cristianos, hermanos, ahí donde no tienen ese, ¿cómo se llama eso? Ese estímulo, right? Como que no desean, como que sí, yo sé lo que tengo que hacer, pero como que no entra ese deseo de llevar la buena nueva del Evangelio. Y es algo bien interesante, ¿verdad? En esta mañana lo que vamos a estar hablando, porque vamos a ver de las dos formas en cómo nosotros podemos tener ese estímulo. Bueno, y la cosa no es por simplemente palabras que alguien diga, sino que lo que la palabra de Dios nos revela a nuestras vidas. Entonces, sí vemos, ¿verdad?, que el estímulo para llevar a cabo la misión, una visión de la que, de la gloria de Dios. Y cuando se trata aquí de visión, no estamos hablando acerca de una visión de un sueño, de que se reveló un ángel en su cama. Una visión es una claridad. Entonces tenemos que tener una claridad de la gloria de Cristo. Si no tenemos esa claridad, se nos va a ser muy difícil llevar esta misión ¿a dónde? Hacia las almas que están perdiéndose, hermanos. Entonces tenemos que ver, ¿verdad?, en esta mañana acerca de este tema. Vamos a ir en Hechos 4, capítulo 4, versículo 20. Voy a pedir que el hermano Joaquín, si lo quiere leer. Amén. Gloria al Señor. Dice el versículo 4, el capítulo 20, versículo 4, dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Gloria al Señor. So, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Now, podemos estar aquí y poner especulaciones a lo mejor lo que estaba hablando, ¿verdad? Y así poner nuestro pensamiento en las cosas. Pero si vamos a Hechos 3, 11 y 15, vamos a Hechos 3, 11 y 15, vamos a ver por qué Juan y Pedro y Juan estaban diciendo esto en el versículo 20, ¿verdad? Que no iban a dejar de decir lo que ellos han visto y oído. Vemos aquí en Hechos 3, 11 y 15. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba la de Salomón. Sí, hasta el 15, hermano. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué tenéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negaste al santo y al justo, y pediste que se diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Gloria al Señor. Amén. Y aquí vamos a estar un poquito, hermano, porque antes de estos versículos, si vamos al capítulo 3, versículo 1, un poquito más allá, vemos que Pedro y Juan estaban yendo, ¿verdad?, al templo llamado La Hermosa. Había un tal cojo, ¿verdad?, que estaba allí, y vemos el milagro que hizo Dios por medio de ellos a ese cojo.
¿verdad? Estaba danzando, estaba bailando, estaba glorificando ¿qué? A Dios. Y trajo atención hacia ellos. Una de las cosas que vamos a ver aquí en el capítulo de 11 al 15, pues estamos hablando de la Gran Comisión. Amén. Y yo creo que hay bastantes, gente que son cristianos que tienen un mal entendimiento de lo que es la Gran Comisión. Están enfatizándose mucho en los milagros, mucho en el movimiento, ¿verdad? De lo que se trata de milagros, hermanos, en lo que eso se defina, y se le olvida en sí lo que es la Gran Comisión. Vemos aquí, ¿verdad? Que aquí el apóstol Pedro y Juan, Dios lo usó para hacer un milagro. Amén. Y se ve, pero cuando llegamos al 15, ¿verdad? Digo, al 11 hasta el 15, vemos aquí que podemos ver que Pedro inmediatamente puso el enfoque a Cristo. No dijo, ven que quiero sanar más gente, ven acá, mira, estás enfermo, ven acá. Como se ve tantas veces, especialmente en la televisión, ¿verdad, hermano? Vemos que se ve eso, que los milagros, y se van fuera de lo que es la Gran Comisión. Pero vemos aquí que Pedro inmediatamente, ¿qué dice? Que hizo una pregunta. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Él estaba dando una corrección, ¿verdad? En lo que estaba pasando. Es lo que está diciendo, ok, vieron lo que nosotros hicimos, viene el milagro, pero ¿por qué estamos poniendo tanta atención a esto? Yo quiero hablar de lo que es real, ¿verdad? Y aquí donde viene, ¿verdad? Y el enfoque lo sacó del milagro y se lo puso ¿a dónde? A Cristo, hermano. ¿Cuánto podemos decir que hacen en esta manera? ¿Cuántas iglesias, cuántos predicadores, cuántas evangelistas, vamos a poner allá, ¿verdad, hermano? Que dicen, se enfatiza en los milagros más que en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que sana, que salva, que restaura. El enfoque en Cristo hace todo eso, hermano, no el milagro. El milagro es parte, ¿verdad?, del enfoque de nuestro Señor Jesucristo. Pero tiene que haber una claridad quién es Cristo, hermano. Porque si no tenemos esa claridad, lo que estamos viendo es, como dicen dicho, por los panes y los peces, ¿verdad? Y no hay una conversión genuina en la persona si no están yendo detrás de los milagros, detrás de la manifestación del Espíritu Santo, y están yendo detrás de todo eso y no están entendiendo que necesitan un Salvador en su vida. Yo he hablado acerca de esto con varias personas. Uno dice, bueno, ¿no podías tú hacer los milagros para atraer a la gente, para después traerle el plan de salvación? ¿Y si Dios no lo sana? Y te enfocaste solamente en tratar de hacer los milagros y nunca le traíste el plan de salvación. O si no, la persona cree que por medio del milagro ahora es salvo y nunca aceptó a Jesucristo como su Salvador. ¿Cuánta gente han sido sanados que todavía no están en la iglesia? ¿Ah? ¿Cuánta gente han tenido cáncer y ahora no tienen cáncer? Porque fueron al doctor y eso, ¿verdad? Y yo me dice, wow, eso es algo maravilloso en mi vida, ¿verdad? Yo fui al doctor, me sané de cáncer, ¿verdad? Por los medicamentos y todo eso, y dan gloria a Dios, pero no son convertidos. Podemos ver todas esas cosas así, hermano. Eso no quiere decir que los milagros es malo, ¿verdad? Pero el enfoque es el problema, yo creo. Es el problema en que cuando nosotros traemos el evangelio enfocándonos más en el milagro que a Cristo, hay un problema. Entonces, si nosotros nos enfocamos más a Cristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estudiar esta mañana, y después los beneficios de eso, como Dios quiera, ¿ok? Porque dice que es por su buena voluntad, no la voluntad de nosotros, amén. Por su buena voluntad, Él hace lo que va a hacer en nuestras vidas, y amén. Aquí miramos a Pedro y a Juan, ¿verdad? Donde dice, ¿verdad? Yo tengo aquí que las iglesias se enfatizan más en los milagros primero y después en el evangelio, porque eso se ve en la televisión, eso se ve, ¿verdad?, en muchas de las predicaciones. Vamos a ir a Lucas 10:20, porque de ahí es donde yo me agarro un poco, ¿verdad?, de este pensamiento en la manera que lo estoy trayendo. En Lucas 10:20 nos da un poquito más de luz, ¿verdad?, en lo que estamos hablando en esta mañana. ¿Alguien me lo puede leer? O sea, muy amable. 10:20. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus
sujeta, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Este Jesucristo mandó a los 70, ¿verdad? A que fueran, ¿qué? A predicar, a que fueran a hacer, ¿verdad? Y el Espíritu Santo todavía no ha ido derramado todavía, porque ahí en el Pentecostés todavía no ha pasado. Pero Dios le dio una potestad a esos discípulos que salieron, y cuando vinieron, ¿verdad? Y empezaron a decirle a Jesucristo, mira, los demonios estaban sujetos, ¿verdad? En nuestra palabra, ¿verdad? Nosotros podemos echar fuera demonios, como lo dice aquí, pero no os regocijéis, right? Regocijéis de lo que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Si lo metemos un poquito más profundo, lo que Jesucristo quiere decir es que todo eso va a pasar, pero el milagro mayor que puede haber en la humanidad es la salvación de tu alma. Es un milagro great, está bien, no hay problema, awesome, pero él estaba tratando de corregir su pensamiento, porque el hombre le gusta ¿qué? El poder, le encanta sentir un cierto poder en su interior. Y eso es natural en el hombre, quiere siempre tener un clase de poder, sentirse poderoso, ¿verdad? A tu cierto nivel. Y la gente busca en ese poder. Y Jesucristo está diciendo, no se regocijen de eso. Regocíjense que la salvación llegó a tu alma y tu nombre está escrito en los cielos. Y aquí vemos a Pablo, a Pedro y a Juan haciendo lo mismo, corrigiendo el pensamiento del grupo que estaba allí, hermano, de la multitud que estaba allí con ellos, diciendo, no miren a esto, yo quiero representarte a alguien que tiene un milagro para tu vida acerca de la salvación de tu alma. El hermano... Sí, hermano, vemos eso en David, cómo le repartió el Espíritu. En ese tiempo todavía, en ese Antiguo Testamento todavía se limitaba, o sea, si no preparaba a personas así. Vemos como David, vemos como Saúl, como cuando se apartaba el Espíritu, cómo caía. Les dio el poder, pero no la perfección. Y eso es lo que llevamos a entender. Estos dos testigos, como Pedro y Juan, vemos cómo son testigos. Y ellos mismos testifican. Ellos mismos testifican de cómo ellos deben de llevar a poco. No hemos de llevar el evangelio nosotros. Ellos tenían una misión que por base de ellos tenían que muchas almas, iban a ser salvas. Yes. Gloria al Señor, hermano. Sí, una de las cosas que tenemos que entender en esta mañana, hermano, el poder del evangelio no son los milagros. Amén. Ok, vamos a ir a Romanos 1.16. Romanos 1.16. Y mira lo que dice Romanos 1.16. Y lo voy a leer mientras ustedes lo buscan. Y dice aquí, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, el judío primeramente y también el griego. Tenemos que tener una claridad de la gloria de Cristo, hermanos. Romanos 1.16. Tenemos que tener una claridad, hermanos, de la gloria de Cristo. El evangelio es el poder de ¿quién? De Dios, ¿para qué? Para salvar. La palabra en sí es clara, pero como le digo, how you say the lustful desires, el deseo, lustful desires. El deseo interminable. Lustful, lust. Perdido. No, not lust. L-U-S-T. No sé si lo español. ST. No. Lust quiere decir como lascivia, right? That's lust. Pero, right. Los deseos que el hombre tiene de decir pecaminoso. Okay, vamos a ponerlo de más simple, ¿verdad? Es que cuando leen la Escritura,
siempre están buscando poder, de una manera de que el Evangelio es puesto al lado, no realizando que el poder para cambiar al hombre interior es el Evangelio de Jesucristo. No son los milagros, no estoy diciendo, no me malentienda, que si viene un milagro de parte de Dios como una sanidad, ¿verdad?, que indica que Dios sanó a esa persona y por medio de esa sanidad, esa persona se arrepintió, ¿verdad? Eso lo vamos a estar estudiando un poquito, que Dios llegó, pero eso no es lo normal, hermanos. Es llevando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que dice en Romanos 9:6, que es el poder de Dios para salvar a todo aquel que crea, el judío primeramente y después el griego. No tiene que ver nada con la otra cosa. Ese es el poder, ¿verdad?, que Dios ha utilizado para alcanzar las almas perdidas, hermanos. Nos vemos aquí en Hechos 3:19. Porque hemos leído, ¿verdad?, el 20, pero vamos al Hechos 3:19. Y dice aquí: así que arrepentidos y ¿qué? Y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Queriendo decir, si vamos al capítulo 2, capítulo 3, aquí él sanó un cojo, ¿verdad? Ahora le dio en el capítulo 14, le digo, no estoy tirando los milagros, pero le quiero hablar acerca de Jesucristo, al que ustedes crucificaron, al que ustedes lo pusieron por el madero, ¿verdad? Y le estaba hablando no solamente al grupo, pero también a los líderes que estaban allí, hermanos, y que querían agarrarlo, ¿verdad? Y decir, callarle la boca. No era por el milagro que hicieron, sino porque estaban proclamando que este milagro fue por medio del Señor Jesucristo, que venía la salvación de su alma. Es lo que está diciendo, hay un camino. Y el camino que ustedes están tomando, ¿verdad?, acerca de las leyes mesiónicas, ¿verdad?, y judaicas, eso no es lo que te va a llevar a la salvación. Este camino, este Mesías que ustedes crucificaron, el que Pilato agarró y quería soltar, pero ustedes dijeron que no, y él le dijo, bueno, crucifícalo, y dejaron a un impío, a un ladrón, ¿verdad?, a dejarlo ir, ¿verdad? Ese es el Cristo que ellos están predicando. Y ahí es donde los líderes que en ese entonces, ¿verdad?, religiosos, tenían un problema con eso. Pero llegó al momento, en el versículo 19, que ahí como que pone todo a su perspectiva, ¿amén? Cuando dice, ¿verdad?, que así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestro pecado, para que vengan a la presencia del Señor. Para nosotros llegar a la presencia de Dios, amados hermanos, tenemos que arrepentirnos y tenemos que convertirnos, ¿verdad? Cualquier persona allá afuera tiene que hacer esas dos. Se tiene que arrepentir primeramente antes de llegar a Dios. Amén. Porque si uno se arrepiente y después continúa haciendo lo que no es agradable a Dios, ¿se arrepintió de verdad, genuinamente? ¿Verdad que no? No. Tiene que haber un arrepentimiento genuino en esa persona. Porque lo dice de esta manera, ¿verdad? Arrepentido y convertidos. Arrepentidos, ¿verdad? Esto se refiere al cambio de mente y del propósito que hace volver al hombre de su pecado hacia Dios. Esta persona tiene que cambiar de mente. Y si lo que yo estoy haciendo es pecaminoso y no es bien delante de Dios, y cambia de manera de vivir, de manera de hablar, de lo que estaba haciendo antes, que él sabe que la convicción por medio del Espíritu Santo que es depositado en esa persona va a ver que esto no es lo que le agrada a Dios. Yo tengo que cambiar mi vida. Eso es un arrepentimiento genuino. No estamos hablando de la perfección. No estamos hablando que por afuera se ven y por dentro están más podridos que nada, hermano. Porque como le dije una vez, ¿verdad?, uno se puede poner corbata y todo y verse como un cristiano, ¿verdad?, de $1,000. Pero por dentro, nosotros no sabemos, es que algo pasa, ¿verdad?, y podemos ver visualmente o experimentar, pero en sí, si esa persona nunca dejó que tuvieras su doble vida, uno va a creer, wow, ¿verdad?, esta persona, pero ¿por qué no llegó al cielo? Y es porque la que está en el corazón es lo que Dios mira, no la apariencia, hermanos.
pero nosotros nos enfocamos mucho en lo de afuera, más que lo que... Las preguntas que nosotros debemos estar hablando de cada uno, cuando yo hablo con el hermano Joaquín o con el hermano Bonilla o con cualquier otra persona, y si yo tengo preguntas es para, how you say probe, para mirar, right? Y yo espero que ellos con sus preguntas miren mis intenciones del corazón y las intenciones de su corazón para ver si estamos parados en la palabra, hermanos. Porque no es para señalar, porque parece es para corregir, para exhortar, ¿verdad? Orar por uno de los otros, más hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros algunas veces se nos pasa por alto que hay unas cosas en nuestra vida que no es muy agradable a Dios. Entonces, si mi hermano me ama o mi hermana me ama, viene con dulzura y me dice, ven acá, ¿qué tú crees de esto? Oh, bueno, ¿tú no crees que a lo mejor eso es lo que usted está haciendo? Que la palabra indique y convict, traiga convicción al corazón de esa persona. Y eso es lo más importante, hermano. Y estamos viendo en el día de hoy, en esta mañana, acerca, ¿verdad?, cómo podemos estimularnos para llevar a cabo la misión. Tenemos que tener una claridad de la gloria de Cristo. Si no tenemos esa claridad, no va a haber estimulación. Lo que vamos a venir cada domingo, cada martes, ¿verdad?, como le digo, como los zombies, ¿verdad?, que solamente vienen por venir, comprometen su compromiso con el pastor o los presidentes o lo que sea y salen de la misma manera. Y algunas veces hay un poquito de alegría, de gozo, y uno se goza un poco, pero no es lo que cambia al hombre interior, sino lo que está dando un superficial, ¿verdad? Me gocé un poco, me reí un poco, estaba bueno un poco, pero después de eso te baja la misma. Y uno dice, pero ¿por qué estoy fracasando espiritualmente hablando? Y muchas veces porque no tenemos una visión de la gloria de Cristo. Y también cuando uno dice, pero es que yo no sé evangelizar, yo no sé cómo llevar, yo no sé cómo en sí hablarle a otra persona acerca del evangelio, se me hace difícil, o sea, yo no sé cómo ni empezar. So, yo le digo a ustedes, a lo mejor, digo que es así, yo digo, a lo mejor no tienen una clara visión de la gloria de Cristo. Porque si tenemos una clara visión de la gloria de Cristo, aunque tenemos miedo adentro, que lo rechazan, pero hay algo que nos estimula a nosotros. Y una de las cosas que debe de estimularnos es el conocimiento que cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente, tiene que haber un conocimiento en nuestro espíritu que la salvación llegó a nuestras vidas. Tiene que haber, hermano, porque si no, ¿qué nos va a estimular? ¿Para qué estamos sirviendo a Dios? Si eso no es de estimulación, que tú vas a ir con nuestro Dios eternamente y no vas a ir a un lugar de como nosotros llamamos infierno, hermano, yo no sé lo que les va a estimular a ustedes. No sé lo que va a estimular a nosotros, a cada uno de nosotros. El hermano Bonilla. Amén, sí, el Señor les continúe bendiciendo, hermano. Es un gozo poder estar en la casa de nuestro Dios. Y esta palabra, hermano, que es una palabra tan bonita, y hay palabras que uno la escucha, la estudia, pero yendo nuevamente yo aquí al diccionario, dice convertir, él dice transformar una cosa a otra. Entonces, quería asociar un poquito esto porque hay momentos en nuestra vida, o sea, yo pienso que a todos nos pasa, o creo que es así, de que uno puede cometer un error, puede ser un enojo, puede ser en cualquier detalle, ¿verdad? Puede mentir, puede robar, qué sé yo. Pero entonces, cuando vemos esto aquí, es para que la escuela bíblica es tan importante, hermano. ¿Por qué razón? Porque como que uno está reviviendo, ¿no? Porque en la prédica como que pasa por encimita, ¿no? Pero aquí, o no por encimita, sino que Dios va directamente, ¿verdad? El que quiso escuchar, bueno, y el que no, el que quiso analizar, bueno, pero la enseñanza bíblica es tan buena porque cuando yo leo esto, digo, cambiar una cosa, ¿qué quiere decir? Que si yo era una persona antes de recibir a Jesucristo, con este carácter, yo tengo que trabajar en ello, ¿verdad? Con esta condición, yo tengo que trabajar en ello. Y en ocasiones, ¿y sabes por qué lo comento esto? Porque hay ocasiones, hermano, que uno dice, wow, si yo permanezco aquí, yo me pierdo. Simplemente hago enojo. Simplemente hago enojo. A veces uno se puede enojar con los hijos, porque yo a veces me enojo con los niños. Es un pequeño detalle, porque ya la desesperación es grande y uno se enoja. Y dice uno,
wow, pero si yo sigo con estas cosas, entonces ya otro día, cuando pasa la misma cosa, uno lo toma más con calma. Porque dice uno, wow, si veo un enojo, puedo cometer un error bien grande, puedo golpear muy fuerte a un niño, porque le puedo decir una mala palabra, o no una mala palabra, sino una expresión mala puede ser, tú no sirves para nada, aunque no sea una mala palabra, es una mala expresión. Entonces, todas estas cosas que teníamos antes, digo, y eso, hermano, de verdad, a mí me pone a meditar, y es tan importante que uno como cristiano medite en esto, porque si estamos en esta misma posición que teníamos antes, la forma de expresar, la forma de comunicar como era antes, o simplemente gozarse de una cosa maldicha de otra persona, ya quiere decir lo que está en el mismo tiempo que se gozaba porque decía una grosería, ¿verdad? O una palabra en doble sentido. Y cuando dice esto, cambiar una cosa, transformar una cosa en otra, o sea, si ya estamos en este estilo de vida, no podemos, quiere decir que para poder ser salvos, no podemos estar allá nuevamente. Y si nos sucede, pues enmendar el problema, ¿verdad? Porque yo digo, hermano, a mí me pasa, yo creo que nos puede pasar a todos en un dado momento. Amén. Y me quiero agarrar de ahí, porque eso le pasa a todos, en diferentes áreas de nuestras vidas, Amén. ciertas cosas. Y le quiero preguntar, ¿verdad?, a cada uno de ustedes, ¿quién lo impulsa a usted de decir, espérate, algo está mal, lo que hice no estaba bien? ¿Fue usted y tu espíritu? Ajá, ¿O fue el Espíritu Santo? Espíritu Santo. Y la palabra dice que el Espíritu Santo trabaja ¿en quién? En nosotros, ¿verdad? Que sin el Espíritu Santo no vamos a ponernos de nuevo a mirar a Dios. Algo bonito, más hermano. Ese es mi estímulo. Honestly, cuando yo empiezo a pensar la palabra y veo la palabra como Dios brega en mi vida, en esa manera, que yo me veo sucio muchas veces, yo me veo like, pero ¿por qué? Yo necesito ser mejor que esto, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo ven acá. Yo estoy intercediendo, dice en Romanos 8, Él intercede por nosotros con palabras que es, no sé la palabra como se dice, que no tiene ni words, ¿verdad? Ingemibles, right? Ingemibles, amén. Eso me estimula a mí, hermanos, porque yo tengo a alguien que me está velando y está cuidando de mí y está preocupado de mí, hermanos. Y que cuando yo me desvío un poco, ¿verdad? Y aunque uno en su mente, bueno, es que yo estaba enojado, yo hice esto, yo hice lo otro, de momento viene la convicción, pero no debería ser así. Ven acá, arrepiéntete, ven acá, ponte de rodillas, ven acá, pídele perdón a Dios, pídele perdón a la persona, como lo que sea, hermanos. Porque una de las cosas, y aquí esto un poquito más para pensar, no está en la lección de hoy, pero un poquito más para pensar. ¿Quién asistió en su nacimiento de su mamá y de su mamá? ¿Quién aquí puede decir, bueno, cuando yo nací en el hospital, yo asistí a mi mamá? ¿Cuál es la diferencia en el nacimiento espiritual? No hay ninguna diferencia. El nacimiento espiritual, más hermanos, que Dios nos da a nosotros, ¿ok? Nosotros no podemos asistir, por eso tenemos que depender del Espíritu Santo que nos guíe y de Dios, porque no podemos asistir. ¿Verdad? Dice la palabra que somos como niños, ¿verdad? Aunque somos maduros, todavía somos hijos de Él. Aunque nos maduramos en la palabra, somos todavía, ¿verdad?, criaturas de nuestro Dios. Algo que empecé ayer, y ahí eso está, yo creo que en Juan 3, o cuando habló Jesús con Nicodemos, hermanos, ¿verdad?, acerca del nacimiento, ¿right? Nadie asistió al nacimiento espiritual de sí mismo. Eso vino de parte de Dios, y esa es mi estimulación, hermanos, que de tantas personas, hermanos, que están en este mundo, Dios llegó a mi vida, abrió mis ojos, acepté a Jesucristo como mi Salvador, me dio un nuevo nacimiento, y estoy aquí en el día de hoy, Amén. Y vamos a seguir hasta el día final, amén. So, vemos aquí y estamos en Hechos tradicional acerca del arrepentimiento, pero vemos en total Hechos capítulo 3 hasta el capítulo 4 versículo 20, porque ahí es donde nosotros empezamos, ¿verdad? Vemos aquí, hermanos, como Pedro y Juan estaban evangelizando, no milagros,
no manifestaciones, sino a Jesucristo, para que llegaran al arrepentimiento, ¿verdad?, de sus vidas. Y después vemos que entre los versículos vemos que lo querían agarrar y sacarlo de allí, hasta le dijeron: no hablen más de esto, ¿verdad?, sálganse de aquí. Y lo que dijeron en el versículo 20 hace sentido. Dice: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No dijeron: no podemos dejar de hacer milagros, no podemos dejar de hacer las manifestaciones. No, ellos estaban declarando una verdad, que para nosotros llegar hacia la salvación, que es el Evangelio de Jesucristo, que en Romanos 1:16 lo dice claramente, ¿verdad?, el poder de Dios para la salvación. Eso es lo que ellos estaban declarando. Y ellos están diciendo: lo que nosotros hemos oído y visto, nadie nos lo va a cambiar. A mí no me importa si no hay milagros, si no hay ayer, a mí no me importa, pero lo que yo oí y lo que yo he visto, nadie va a cambiar ese estímulo que yo tengo en mi ser para llevar el Evangelio de la palabra, hermano. Y eso debe de ser nuestro estímulo. Debe de ser nuestro estímulo, ¿verdad? Y vamos a llegar un poquito más allá, porque uno dice: pero hermano, yo no estaba allá, yo no vi con mis ojos, yo no vi a Jesucristo así en vivo como ellos. Vamos a llegar, tranquilo, amén, porque no se desanime. Aleluya. Alright, so vamos aquí, ¿verdad?, a Hechos capítulo 1, versículo 1 y 22. 1 y 22. Y tan importante era haber visto a Cristo resucitado y ascendido al cielo, que esto llegó a ser una condición imprescindible para aceptar el nuevo apóstol que debía sustituir a Judas. Vamos, hermanos. Esto era algo bien importante para ellos en ese entonces, porque ellos no podían escoger a cualquier persona que solamente oyó en ese momento. No podían agarrar: yo sí, yo oí de Cristo, o yo supe de él. No, para que el Evangelio de Jesucristo llegara hasta el día de hoy, amén, nosotros podemos hablar acerca de ella, tenían que asegurarse que en el principio ellos tenían líderes que vieron y oyeron y estuvieron con nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice aquí en capítulo 21. Dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Amén. So, el primer requisito para el sucesor de Judá es que hubiera participado en el ministerio terrenal de Jesús. Ese fue el primer requisito. Ellos tenían unos hombres ahí, ¿verdad?, que iban a escoger, pero eso era uno de los requisitos, que tenía que ver, oído, experimentar a Jesús mientras él estaba aquí en el ministerio. Yo voy a parar un poquito, porque yo creo que yo he oído testimonios de pastores que dicen: cuando yo fui al seminario, yo no ni era cristiano, pero yo lo vi de una manera de que, aquí hay mucha plata que agarrar, que es como un negocio, ¿verdad? Y han ido al seminario creyendo que iban a hacer esto, ¿verdad? Y muchas veces ellos salen entran chuecos y salen chuecos, pero con conocimiento de la palabra, ¿verdad? Y después viene alguien y dice: wow, tiene muchas palabras, pero ven acá, y no hay un discernimiento, ¿verdad?, de quién es esa persona. Y muchas veces vemos ese fracaso en muchas de las organizaciones cristianas, porque ponen gente de líderes, hermanos, que en sí no son. Parece que son, dicen que son, predican como que son, pero en su interior no son. Hermano, sí, hermano, hablaba usted de lo que, si son o no son, el Judas. Vemos de cómo entró y cómo ese hombre me lucha un poquito más en eso, porque es necesario entender cómo yo lo estaba estudiando antes, cómo el hombre no creyó, porque la forma que se hubiera creído hubiera sido al discípulo del Señor, testigo del Señor, como ver que son como si fueran pecadores y no son testigos, o sea, son testigos, pero no han creído. Y muchas veces que estamos aquí en la casa, Señor, estamos juntos, pero a veces no hay un cambio genuino en nuestro corazón, porque vemos que Judas, como
cómo fue cambiado. Si hubiese habido arrepentimiento sincero, ese hombre era pasado lo que vimos Pedro. Entonces, cuando fue negado, entonces, ahí es un punto bien importante, entender cómo este hombre, ahí él se olvidó, como hablaba en ese momento. Y lo traje para el tiempo de nosotros, ¿verdad? Porque iba a ir atrás para Judas. Judas, no malentiendan, hermanos, él fue uno de los 12 discípulos. Amén. Quiere decir que él predicó también, él administró también, pero la palabra indica a nosotros dos verdades: nuestra responsabilidad de aceptar y no tener una incredulidad acerca de nuestro Señor Jesucristo, y la segunda es que la soberanía de Dios. Uno dice, pero no me puedo tragar esa. Me quiere decir que Judas no tenía, la palabra indica que fue hecho, ¿verdad?, para ese propósito. No, eso es otra lección para ver la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre, hermanos. Porque sí, ¿quién es soberano? ¿Quién tiene control de este mundo, del universo y más de nuestras vidas? Nuestro creador, ¿sí o no? Amén. El que dice, no, Dios no tiene control de mí, se está poniendo una ilusión, ¿verdad? Que no, sí tenemos lo que llamamos nuestro albedrío, ¿verdad? Pero ¿qué tan libre es? Porque si somos totalmente libres con albedrío, no podemos tener un Dios. ¿Está viendo? Y es una ¿cómo se llama? Una enseñanza, ¿verdad?, filósofa pagana. Dice que el hombre, porque puede hacer choices, no sé decirlo en español, tomar decisiones que afectan, ¿verdad?, lo que va a hacer. Dice, por esa razón, ellos decían que el hombre tiene totalmente autonomía. Es decir, que él tenía su propia ley, él podía hacer lo que él quería. Pero si eso es verdad, no hay Dios. Un universo donde hay Dios, hay un límite en nuestra, ¿verdad? Y como le digo, ese es otro de eso, ¿verdad? Estamos hablando del estímulo acerca de llevar la gran comisión. Pero son cosas, hermanos, que son interesantes que salen, ¿verdad?, de las lecciones, porque es importante entender con claridad, ¿verdad?, qué es la gloria de Cristo en nuestra vida, quién es Cristo, quién es nuestro Dios y el Espíritu Santo. Amén. Vemos aquí en el capítulo 21, ¿verdad?, que dice que él entraba y salía entre vosotros, ¿verdad? El primer requisito para el sucesor de Judá es que hubiera participado en el ministerio terrenal de Jesús. Y en el versículo 22 dice que ¿me puede leer el versículo 22? Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Amén. Otro requisito, ¿verdad?, era que ellos tenían que ver que su resurrección era importante. No solamente que han oído, que han visto los milagros que hizo Jesucristo, que experimentaron el ministerio terrenal, pero que también vieron su crucifixión y su ¿qué? Y su resurrección. Era bien importante en ese entonces. Dice, el segundo requisito para el sucesor de Judá fue que debía haber visto a Cristo resucitado, hermanos, para llevar esta comisión y tener un estímulo de esa manera, de esa índole, hermano. Tenía que ellos experimentar esas verdades. La resurrección era un aspecto central de la predicación de la apostólica. Era un aspecto, ¿verdad?, de la predicación apostólica en ese entonces. Y lo vamos a ver, hermano Santo, búscame capítulo 2, versículo 24 y 32 de Hechos. Capítulo 2, versículo 24 y 32. El hermano Joaquín, Hechos 3, 15. La hermana Flori, Hechos 5, 30. El hermano Bonilla,
Hechos 10, 40 y 41. Gloria al Padre. Y el resto de las personas pueden buscar, porque vamos a traer un poquito a Hechos 13, del 30 hasta el 40, hasta el 39. ¿Qué me dice aquí? Porque hice una cita que dice la resurrección era un aspecto central de la predicación apostólica. Ellos estaban hablando acerca de la resurrección de Cristo, hermanos. ¿Qué dice en 2:24 y 32? 24 y 32, no del 24. No de 24. Al cual Dios levantó, y si no, esto me ayuda porque no tengo el reloj. Ok. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese detenido por ella. Y 32. Ajá, y después el 32. A esto Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Están viendo lo que están diciendo, hermano? Ellos no están diciendo que murió y que tiene que creer, ¿verdad? Ellos estaban hablando de que Él está vivo. Nosotros tenemos que creer eso, hermano, que nuestro Señor Jesucristo está vivo. Tenemos que ver su gloria de esa manera. No solamente ver solamente un solo hombre que murió en la cruz, que resucitó, pero como que es una fantasía, o yo no lo creo mucho. Es bien importante que nuestra convicción, amén, hermano, crea que Jesucristo resucitó de los muertos, que lo que los apóstoles estaban diciendo era verdad, porque ellos estaban allí. Esto no viene de que hermano Santo dijo, porque su abuelo lo dijo. Estamos mirando desde el principio que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo que estaban ahí, que dice que ellos oyeron y vieron lo que le pasó al Señor Jesucristo. Ellos están diciendo, nosotros lo vimos resucitados de los muertos. ¿Qué dice el 3:15? Dice, y matáis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Le está dando un recordatorio al autor de la vida. En otra traducción dice príncipe de la vida, ¿verdad? El que dio vida, amén, el autor de la vida, el que dio vida, y dice, y somos ustedes, ¿verdad?, los que lo crucificaron. Y a ese es el que estamos hablando, el que resucitó de los muertos. Nosotros somos testigos. Amén. Nosotros somos testigos. Okay. A mí no me importa lo que tú me digas, si me quieres dar una bofetada, me quieres matar, yo no voy a cambiar porque yo lo vi con mis ojos, yo lo siento en mi vida, yo vi que Él resucitó de los muertos. Es una convicción bastante fuerte. Por eso el cristianismo todavía está en pie en el día de hoy. Y hay mucho que odia este cristianismo, hermano, esta verdad, porque lo que le está diciendo es, ustedes están mal, ustedes necesitan arrepentimiento y tienen que cambiar de su vida y aceptar a Jesucristo como Salvador, porque si no, van a una condenación eterna. Eso la gente odia el evangelio. No crean que le aman, lo odian por eso, porque le están diciendo que ellos están mal delante de Dios, que la vida buena que supuestamente ellos creen que tienen no está tan buena, porque con todo esto que se ha perdido, ¿dónde va a llegar su alma? Amén. ¿Qué dice en 5:30, hermano? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Está viendo, ¿verdad? Como que hay una rutina, ¿verdad? Todo lo que ellos están diciendo, pero como que llegan de nuevo, enfatizándose, en eso, que no podemos dejar, ¿verdad? Pues nosotros estamos hablando con personas, llevando la gran comisión, ¿verdad? Llevando el Evangelio de Jesucristo, que es el poder de Dios, como lo dice en Romanos 1:16. Amén. Tenemos que enfatizar en esto, ¿ok? No solamente no necesita Cristo. Why? Right? Tenemos que explicarlo con claridad que por qué necesitan a Jesucristo como su Salvador, ¿verdad? Porque lo que Él hizo, ¿verdad? Por cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué dice en 10:40 y 41? Amén. Y así en el nombre de Jesús. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de los muertos.
¿Están viendo algo así? Uno dice, pero ¿por qué solamente a lo que él quería? No me preguntes eso a mí, pregúnteselo a Dios cuando llegue al cielo. ¿Amén? ¿Okay? Hay cosas que uno dice, tú eres Dios y yo soy hombre. Tú eres infinito y yo soy infinito. You know? Lo que tú decidiste era para el bienestar de cada uno de nosotros. Amén. Yo lo acepto por fe, amados hermanos. Y le doy gracias a Dios por eso. Hermanos, nosotros cuando llegamos al Señor, cuando el Señor Cristo llega a nuestra vida, debe haber una convicción, la misma que con Pedro, que hay un lugar que nosotros hemos creído. Yes. Hay una palabra en la primera de Corintios 9 que dice de la siguiente manera, dice, pues que anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el evangelio. No me importa lo que ustedes digan, no me importa ustedes lo hicieron, ustedes lo otro, pero yo voy a predicar hacer lo que pasa. Esa convicción debe tener usted y yo todo el Señor. Yes. ¿Me recuerdas? Estamos hablando de los apóstoles que patearon a nuestro Señor Jesucristo y nosotros tenemos que contarle jabalás. Nosotros ya son 2000 años atrás. Nosotros decir cómo nosotros podemos tener esa misma convicción que ellos tienen. Y yo creo que cuando no hay una claridad, hermanos, yo creo que ahí se va el ánimo de la persona. Porque dice, ¿será Cristo verdad o será Dios verdad? Porque no hay esa claridad de la convicción quién es Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Right? Y eso es lo que queremos aprender esta mañana. ¿Cómo podemos nosotros tener una claridad y decir, el Cristo Jesús que nosotros le servimos, el glorioso? Amén. Si vamos aquí, ¿verdad? Dice, la resurrección era un aspecto central de la predicación apostólica y hemos leído estos versículos. Vamos a ir ahora a Hechos 13, del 30 al 39. Del 30 al 39. Hechos 13, del 30 al 39. Algo aquí y es bien interesante, ¿verdad? Pero vamos a leer esto para tener el contexto y después vamos a parar en el 39 y 38 y 39. Dice aquí, mas Dios le levantó de los muertos, de nuevo lo está diciendo, ¿verdad? Y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando, repita de nuevo, a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, ese Salmo es Salmo 2, versículo 7, amén, que dice así, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Engendrado hoy quiere decir el nacimiento de Jesús y la resurrección de Jesús, porque mira lo que dice en el versículo 34, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirá que su santo vea ¿qué? Corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propósito a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Estamos hablando del Mesías aquí, ¿verdad? Él está dando un entendimiento, estamos hablando del Evangelio del Señor Jesucristo. Y dice que más aquel a quien Dios, de nuevo lo está diciendo, levantó, no vio corrupción. Sabed pues, estos varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecado. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es lo único que puede salvar al hombre, a la humanidad. Yo lo que dice en el versículo 30, y que de todo aquel,
y de que de todos aquellos de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y si vemos en el capítulo 39, más hermanos, Moisés, por la ley de Moisés no podían ser justificados. Guardar la ley de Moisés no libró a alguno de sus pecados, y eso lo vemos en las escrituras, hermanos. Pero ahora lo vamos a encontrar con gente que están haciendo obras buenas y ellos creen, pero sinceramente, hermano, por eso nuestro corazón debe de entristecerse cuando vemos personas de esta índole, amén, que cuando ellos creen sinceramente que por sus buenas obras, porque están siguiendo unas reglas o unas leyes, hermano, que su salvación está intacta, ¿verdad? Pero el capítulo 38 nos dice al contrario. Dice que por medio de ¿quién? Por Jesucristo, y creyendo que Él resucitó de los muertos, amén. Y después dice en el 39, a lo último, ¿qué dice a lo último? Dice que en Él es justificado todo aquel, no por las leyes, no por los reglamentos, ¿verdad? Sino porque por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo vamos a ser justificados, hermanos. Eso debe de ser un estímulo a nosotros, que de mero, hermano, que nosotros estamos tratando de vivir una vida recta delante del Señor, pero un entendimiento que todo eso es, yo digo, ponerlo como basura, porque eso no nos lleva al cielo. No, que tenemos que hacer las buenas obras, yes. No me malentienda de nuevo. Yo no estoy diciendo, vive como ustedes quieran, haz lo que ustedes quieran, están justificados por el Señor. No. Nuestras obras deben de indicar un arrepentimiento genuino o genuina. Amén. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un cambio de mente, y como el hermano dice, ¿verdad? Tiene que la vida ser transformada de una manera que indica que nosotros estamos caminando a los pies de Cristo, hermano, en la senda que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Mira esto. Dice que guardar la ley de Moisés no libró a alguno de sus pecados. En cambio, la muerte expiatoria de Jesús satisfizo por completo las demandas de la ley de Dios, lo cual hizo disponibles a todos los que creen el perdón de todo pecado. Vamos a ir a Colosenses 2, 13 y 14. Porque la muerte de Cristo, hermanos, Él cambió, ¿verdad? En cambio, la muerte de Cristo expiatoria de Jesús satisfació por completo la demanda de la ley de Dios. Porque ¿tú crees que cuántos sacerdotes tenían, cuántos levitas tenían el pueblo de Israel, y que tenían que hacer tantos sacrificios, y no era lo suficiente porque tenían que hacerlo continuo, ¿sí o no? La palabra nos dice que ellos tenían que continuamente hacerlo, hasta que vino el Cordero perfecto. Y eso que estaba estipulado, que agarre, ¿verdad?, la ovejita más linda, más perfecta, más limpiecita, más gordita, ¿verdad?, más saludable, todo lo que se llama una oveja perfecta, y todavía no tenía la perfección que necesitaba para perdonar el pecado de la persona. Era un símbolo hasta que llegaba el verdadero Cordero de Dios. ¿Qué dice Colosenses 2, 13 y 14? Que vosotros, estando muertos en pecados y en la disolución de vuestra carne, os hubiera juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Recuérdase acerca del nuevo nacimiento, ¿verdad? No estamos muy afuera de ese tema, pero mira, y a nosotros, estando muertos en pecados, no tenemos vida. Y en la incircuncisión de vuestra carne, que dice, ¿te acuerdas? Que el que estaba circuncidado, ¿verdad? Tenía la promesa de Abraham y esto lo otro, ¿sí o no?
Y lo que no era incircuncisado. Ellos hablaban, estaba afuera. No tenía remedio, no tenía Dios. El Dios de Israel. Y dice aquí que, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él. Hermano, podemos meditar en esto. Y si esto no lo estimula a usted a llevar el evangelio, yo no sé qué más. Yo puedo brincar, ponerme de cabeza aquí, hacer 2 o 3 maromas, y si eso no va a estimular, vas a llegar bien poquito a llevar el evangelio. Pero si la palabra nos estimula a nosotros de llevar este evangelio, porque hay una realidad que la gloria de Jesucristo está en la palabra de Dios y es el que salva al pecador, hermanos, eso debe estimular a nosotros, porque nosotros debemos estar agradecidos de la misericordia de Dios y la salvación que Él nos dio por medio de su Señor Jesucristo. La hermana. Sí, ahorita usted estaba diciendo que cuando vayamos a evangelizar hay que decir a la persona primordialmente por qué hay que llevarlos a Cristo. Entonces aquí está la respuesta en el verso 14, porque aquí dice, porque Él anuló el acta de decreto que había entre nosotros, ¿cuál era esa acta? Muerte. ¿Por qué? Por el pecado, gloria al nombre del Señor. Y dice que nos era contraria, quitándolo del medio y clavándole en la cruz. En pocas palabras, Él pagó con su vida. Entonces, yo creo que esta es la respuesta exacta para hablarle a cualquier inconverso por qué Cristo es primordial en el Evangelio. Aparte de que el Evangelio es cristocéntrico. Se habló de Él en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos la manifestación del amor de Dios y de esa promesa que hizo en Génesis 3:15. ¿Y el por qué Cristo? Porque Él fue que quitó ese decreto, entregándose a sí mismo para darnos vida en abundancia. Amén. Y la abundancia que está hablando la hermana no es abundancia de un nuevo carro, de un nuevo, ¿verdad? Porque lo dijo Pablo, ¿verdad? Tuvo una vida llena de abundancia. ¿Y qué le pasó a él? Lo apedrearon, casi de muerte, lo ponieron en la cárcel y abundantemente dijo que tenía una vida, ¿verdad? Que era abundante en Cristo Jesús. No tiene que ver nada con eso, ¿verdad? La gente agarra palabras, le pone hay una definición en ella, pero en el contexto no es lo que Dios ha puesto en su palabra, muy diferente, hermano. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros. Mientras nos metemos en la palabra, vemos la claridad de la palabra para que nosotros podamos ser estimulados y hablar verdad hacia esas almas, ¿verdad? No solamente hacia nosotros, la verdad en nosotros, en nuestro ser, pero sino cuando estamos llevando el evangelio y hablando con otra persona, que le traemos la verdad de la palabra y el por qué nosotros le servimos a Dios, por qué nosotros estamos agradecidos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no por el carro nuevo. I'm sorry, you know. Yo estaba compartiendo con un hermano ayer, ¿verdad? Que le di la bendición de Dios en una decisión que yo tomé, y el carrito que yo tengo ahí, ¿verdad? Mi padre, yo sinceramente me ayudó a agarrar ese carrito que yo no podía. Yo iba a agarrar otro carchucho por ahí, ¿verdad? Y tener un carrito ahí, por lo menos ir al trabajo. Y Dios me bendijo por unas decisiones que yo he tomado para hacer la voluntad de Dios en mi vida. Eso no me hace más ni me hace menos. Solamente lo que yo estoy viendo y estoy compartiendo con ustedes es que cuando nosotros nos metemos en la palabra y dejamos que la palabra nos indique, una cosa que nosotros decimos, Dios, que haga tu voluntad en mi vida. Y lo menos que nosotros caminamos es en la voluntad de Dios, porque no queremos o que creemos que nuestra voluntad es mejor, ¿verdad? Nuestra decisión es mejor de la que Dios tiene para nosotros. Pero cuando nosotros no vemos la voluntad de Dios, pero creemos que la voluntad de Dios va a ser hecha en nuestra vida y caminamos en fe, haciendo decisiones para su obra, para su gloria, hermanos, para hacer el trabajo que ha puesto en nuestras manos, vas a ver cómo Dios nos cuida. Vas a ver cómo Dios, la voluntad de Él está en nuestras vidas. Es algo maravilloso. Y honestamente, ¿verdad? No es algo que, bueno, ahora yo tengo que testificar de nuevo lo que Dios ha hecho. Hermano, eso va a ser todos los días de Él. Vamos a enfocarnos en Cristo. Vamos a desenfocarnos en nosotros y enfocarnos en Cristo cuando se trata de llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos desenfocamos de nosotros y llevamos el evangelio de la manera como la palabra nos indica, nosotros no vamos a estar tratando de salvar una alma diciendo, mira lo que Dios ha hecho para mí, mira, me salvó de aquí, me hizo esto, otro, me hizo otro. Y estás hablando de ti mismo. Y uno creyendo que estamos hablando de la gloria de Dios, no, estás hablando de sí mismo. Pero cuando nosotros nos hablamos de sí mismos y empezamos a hablar de la palabra, que dice la palabra para mí, ¿verdad? Nos dice que Él trae convicción al alma de la persona, hermanos,
no mi experiencia, no los milagros que he hecho en mi vida. They're great, they're awesome, pero cuando se trata del Evangelio de Jesucristo, a alcanzar para salvar, tenemos que presentar a Cristo y desmenuzar a nosotros. Que sea Cristo y la palabra que esté hablando a la persona, porque eso es lo que va a cambiar el espíritu de esa persona. That's it. Es algo, ¿verdad?, que uno dice, bueno, hermano, yo tengo que pensar en esto. Y déjeme decirte una cosa, yo lo he pensado mucho porque es fácil hablar de los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida y esto y lo otro, creyendo que estamos evangelizando, y en total gastamos 1 hora, 2 horas hablando de nosotros mismos y de nuestra familia, y se nos olvidó de que a Cristo es que se tenemos que representar. Romanos 1:16, tenemos que recordarnos Romanos 1. Alguien me lo lee de nuevo. ¿Por qué? Porque yo sé que algunas veces decimos cosas y yo digo, pero hermano, es que yo hablo de mi testimonio y esto, pero mira lo que dice Romanos 1:16. Y lo que no quiero estar diciendo que no pueden compartir ustedes con sus testimonios y los milagros que Dios ha hecho en su vida, pero cuando estamos tratando de alcanzar a una persona que está cegada, tenemos que recordarnos de Romanos 1:16. ¿Me lo puede leer, hermano? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. El Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios para salvar, amados hermanos. Por eso quiero implementar, ¿verdad?, eso en su forehead, que el Evangelio, la estimulación que nosotros tenemos que tener, la claridad de la gloria de Cristo, ¿verdad?, es el Evangelio de Jesucristo, que es el poder ¿de qué? Para salvar a las almas perdidas. Si no fuera por el Evangelio de Jesucristo, que es el poder de Dios, hermano, ¿dónde estuviéramos nosotros? ¿Tú quieres que una experiencia de una persona que me lo diga me va a salvar? Maybe not. Pero para asegurarme que la palabra le digo a esa persona, yo voy a darle lo que es el poder de Dios para salvar a esa persona, que es el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que estoy diciendo, hermano, esta mañana. No es, como le digo, no es nada malo de compartir, se comparte todas las cosas que Dios hace en nuestra vida, pero no se confunda que eso no es trayendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para la salvación de las personas. Amén. Es como le dije en el principio, milagros primero y después vamos a hablar de Jesucristo. Vemos en Juan, Pedro y en Hechos, que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Pedro y Juan. Que cuando frente de la puerta de la hermosa, ¿verdad?, y que todo el mundo se reunieron y ellos lo cogieron, no estoy mirando a nosotros acerca de lo que está pasando aquí, esto lo fuimos nosotros, pero lo quiero hablar acerca de Jesucristo. Rápidamente ellos sacaron el enfoque a ellos y lo que ellos hicieron por la gloria de Dios, porque es por la gloria de Dios, no era por la gloria de ellos, pero sacaron su enfoque de ellos y se lo pusieron ¿a quién? A Cristo, porque ellos saben que Cristo es el único que puede salvar las almas perdidas. Y que la palabra misma lo dijo Jesucristo cuando dijo, y estas señales se dirán a los que creen en mi nombre. No en el nombre de más nadie, en mi nombre echarán fuera demonios. Yes. Y se harían milagros y prodigios, pero en el nombre de Jesús. Por eso es que ellos, Dios, no nos miren a nosotros. Esta es la gloria y el poder